Muy buen día, muchachos. Espero se encuentren muy bien y que crees, siéntete muy feliz porque ahora sí, esta es la última clase de todo el curso. Hasta es más, se me ocurre estar grabando así esa cancioncita de anime. Es más, vamos a poner al rato. Sí, cómo no, ¿por qué? Porque es felicidades, esa es la última clase. Felicidades por todo tu esfuerzo, por toda esta paciencia durante estas largas semanas, estas largas clases, pero en fin, bueno, recuerda que esta fue nuestra clase de práctica la pasada y ahorita vamos a ver todas las cuestiones de trigonometría. Entonces vamos a aplicar toda la práctica de la teoría que vimos la clase pasada, no la clase pasada, bueno, esos ejercicios que ahorita estaba ahí borrando, pero mejor los recorrí, pues corresponden a la penúltima clase práctica. Esta es la última clase práctica y pues la última clase de todo el curso. La pasada pues ya no recordaremos que es la de trigo, ¿no? De teoría. Trigo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a darle. Dijo cierto youtuber que esto es mole de olla. No, bueno, no dijo así, pero bueno, vamos a darle. Bien, habíamos dicho que la trigonometría pues es la rama de las matemáticas que va a estudiar las relaciones que guardan los lados del triángulo y sus ángulos, ¿no? Entonces, ¿y qué habíamos visto de hecho la clase de teoría? Cómo se clasifican los triángulos, que se clasifican por medio de sus lados y por sus ángulos, ¿no? Entonces, como es eso, ¿no? O sea, de ahí deriva la cuestión de trigonometría. Ajá. Porque voy a estudiar bueno, o sea, hace alusión a los triángulos, ¿no? Pero una de las cosas que aparte estudia, pues sí, ciertamente la trigonometría y que, bueno, que está muy relacionada con la parte de sus ángulos, pues son las llamadas funciones trigonométricas, perdón, que vimos pues prácticamente la clase pasada. Y que me dije, y que bueno, nos quedamos así como que, say what, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, vamos a bueno, todo depende de los triángulos, ¿no? Entonces, vamos a dibujar a nuestro triangulín. Triangulín. Por lo general, en estos ejercicios se va a trabajar con un triángulo escaleno. Ajá, ¿por qué? Pues porque es el más fácil, porque es el que obedece un poco más la norma, ¿no? De las funciones trigonométricas. Y bueno, ¿qué eran las funciones trigonométricas? Pues eran las relaciones por cociente que se establecen entre los lados del ángulo rectángulo, que también pareciera ser el ángulo escaleno, el ángulo del triángulo escaleno, pero son conocidas con el nombre de funciones trigonométricas, ¿no? O sea, esas razones, ¿no? Eso es lo que son las funciones trigonométricas. Entonces tenemos una hipotenusa, tenemos los catetos, tenemos ángulos y los triángulos complementarios, que recuerda que la suma de los ángulos complementarios es igual a 90. Entonces, si en el examen con mi PEMS nos dijeran, a ver, mi chavo ruco, no, no es cierto, ustedes sí son bien chavos. Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo podríamos establecer? Bueno, que nos dijeran en el triángulo ABC, ABC mayúscula, que aquí tengamos, es más, les voy a poner esto de otro color para que los identifiquemos. Este C, este va a ser A y la parte de acá arriba va a ser B, ¿no? Eso, ajá, es lo que corresponde a la conformación del triángulo. Y vamos a tener la B minúscula, la hipotenusa y bueno, lo que es la parte de los catetos, ¿no? Esa es una, nada más que se me cerró mucho. Ok, ya, listo. Eh, bueno, vaya, que nos digan, en el triángulo ABC mayúscula, los catetos se definen de la siguiente marca, ¿no? Para ángulo A, pues tenemos la hipotenusa, el cateto opuesto, que va a ser la A minúscula, y para el cateto adyacente, pues tenemos la B minúscula, ¿no? Y para el ángulo B mayúscula, obviamente, tenemos la hipotenusa, que es C minúscula, para ambos casos. El cateto opuesto a la B, pues es próximamente la B que tenemos en minúscula, y que el cateto adyacente pues es la A, ¿no? Que tenemos a un lado. Ahora, ¿cómo dices? Ay, es que no entiendo ese cateto opuesto, cateto adyacente. Ok, cuando te estén dando, porque prácticamente estos son los ángulos que nos están dando, los de rojo. Entonces, cuando a ti te den el ángulo, tú tienes que identificar el cateto como, si es el adyacente, es el que está pegado al ángulo. Y si es el opuesto, pues es obviamente el que está en el opuesto. Si aquí el ángulo lo tengo abajo, ¿dónde va a estar arriba el opuesto, el cateto, ¿no? Pues aquí. Ajá. Esto siempre va a ser la hipotenusa.
¿vale? Lo que no es cateto es hipotenusa. Ajá. Y entonces, eso es una de las preguntas que te pueden hacer, ajá, que, que identifiques bien las partes del triángulo, pero bueno, entonces, si me están, obviamente aquí, ¿por qué pongo este cuadrito? Porque se está haciendo un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y no quise borrar esa línea, va. Entonces, cuando yo veo ese cuadrito es precisamente que es un triángulo rectángulo que está haciendo un ángulo de 90 grados y así es como se van a identificar los catetos, ¿no? Pero también, porque puede haber un problema, o es a lo que iba, que puedan haber un problema que te digan, oye, de acuerdo al ángulo, y te pongan, por ejemplo, el ángulo A, de A mayúscula, donde yo lo vi ubicado, y que te pregunten, ¿cuál va a ser el cateto opuesto de eso? Ah, pues ya le picas ahí, ¿no? Bueno, le rellenas al circulito de la hoja, eh, pues que va a ser el cateto adyacente, va a ser el de aquí abajo y este el opuesto, ¿no? Siempre y cuando el ángulo se encuentre de esta manera. Pero bueno, también puede haber ejercicios donde os dice, en el siguiente triángulo rectángulo, que tengamos, ay, ¿para qué borré todo? Bueno, lo voy a hacer que aparezca, al menos ahí está ya. Es que nada más voy a estar manipulando ahorita los azules. Bueno, que nos digan, en el siguiente triángulo rectángulo, ajá, se tienen las siguientes medidas, ¿no? Que aquí tengamos 5, aquí tengamos 13 de hipotenusa y que aquí tengamos pues 12. Que no sé, son unidades simplemente de medición, ¿no? Bueno, entonces en ese triángulo rectángulo la función trigonométrica seno corresponde al inciso y tenemos que entonces sustituir a seno. Por lo general, a veces, bueno, no por lo general, pero sí a veces te ponen como que la fórmula en el examen. A veces. Así que recomiendo que te aprendas las fórmulas de las funciones trigonométricas. No son muchas, de hecho si te aprendes tres, ya te aprendiste todas. Ajá, que te aprendas la de seno, coseno y tangente. Ya con eso te aprendiste todas. ¿Por qué? Porque las demás son como combinaciones, ¿no? Entonces, en este caso, cuando te dicen la función trigonométrica de seno B, o sea, de B mayúscula, es a cuál corresponde, ¿no? Y nos pueden poner varios incisos, pero ¿cómo responder esto? Ok, aquí lamentablemente es difícil realizar como los otros ejercicios que, ay, pues voy a escoger un inciso y lo voy a comprobar. O sea, sí se puede, pero necesitaríamos como que de una calculadora. Ajá. Y necesitaría saber precisamente todos los valores de las funciones trigonométricas. Entonces, ahí sí no. Aquí sí tienen que ustedes desarrollar pues prácticamente lo que es el método. Ajá. Y por eso es que yo te decía que te aprenderás las funciones trigonométricas. Y entonces para seno de B, que es este ángulo, va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, ¿quién va a ser el opuesto de... Esta es una H de hipotenusa, ¿no? Bueno, en este caso, ¿quién va a ser el opuesto de B? El opuesto pues es 12, porque si aquí tengo arriba el ángulo, pues de aquí abajo, pues el opuesto de arriba pues es el abajo, ¿no? Entonces va a ser esto. Por lo tanto, seno de B, ajá, es igual a 12 sobre la hipotenusa, ¿no? Sobre 13. Y ya, eso es todo. Ay, me faltó una N, perdón. Tengo hambre. Ya, eso es todo, muchachos. Eso es todo, amigos. Ya, así de sencillo son las funciones trigonométricas. Obviamente, espero que venga ese tipo de ejercicios porque pues son los más fáciles del mundo. En el caso de que te pregunten, que igual no tengas otro triángulo rectángulo y que te digan, entonces bueno, vamos a borrar esto, ¿no? Bueno, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Por eso te digo que te aprendas las funciones trigonométricas que de hecho vimos en la clase de la teoría. Ahí está la imagencita, entonces sugiero te las aprendas o te digo que con tres ya la armaste súper bien. Pero bueno, digamos que en el siguiente triángulo rectángulo que tengo de medidas 3 4 y 5 nos están diciendo que la razón, recuerda que una razón, y no me cansaré de decirlo porque es muy importante para este examen, una razón es una división o una fracción, ¿vale? Entonces, la razón corresponde ahora a qué función trigonométrica, ¿no? Entonces, ahí es al revés, no te están dando la función que digas así como que la fórmula de, ay, ¿cuál es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Es igual al seno de B.
aquí de acuerdo a esto, tienes tú que definirlo, ¿no? Entonces, me vas a decir, pero ¿de qué ángulo? Ok, está bien, esa es una muy buena pregunta. Ajá. Entonces, cuando no te marcan el ángulo, por lo general, bueno, por ende, tienes tú que deducirla, ¿no? Entonces, de esa razón, se van a obtener funciones trigonométricas de diferentes índoles. Entonces, si la razón 5 tercios corresponde a, digamos, ¿no? La secante de C mayúscula, ajá, por lo tanto, pues la función trigonométrica va a ser igual al seno de B, ajá, que no es lo opuesto, no, bueno, no sería como una respuesta correcta, ¿no? ¿Cómo es esto? Tú tienes que investigar para empezar si es correcto o no. Entonces, como no te están dando un ángulo, prácticamente a quién vas a tomar de referencia. A C, pero bueno, para que me entiendan, porque bueno, no era C, en este caso era A, pero vamos a cambiar para que podamos comprenderlo un poquito más. Ajá. Tenemos a B, vamos a cambiar prácticamente solamente el ángulo, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a hacer esto. Se van a obtener, por ejemplo, la siguiente función trigonométrica, que puede ser la tangente de C, que prácticamente para calcular la tangente de C, pues eso serían 3/4, lo cual no es una respuesta correcta. Ajá. También podríamos calcular el seno de B, pero sería 4/5 y no es una respuesta correcta. Por lo tanto, sería una secante de C, que sería 5 tercios, que es la respuesta correcta. Pero también nos podría resultar coseno de B, que sería 3/5 y no es la respuesta correcta. Prácticamente, recuerda que un triángulo rectángulo tiene diferentes ángulos y que en este caso estaríamos tomando referencia a lo que es la secante porque es C, el ángulo. Ajá. No podríamos tomar las otras porque vuelvo, no serían opciones correctas, o sea, tú tendrías que ver qué es lo que sí concuerda, ajá, y la única respuesta correcta, o en este caso para que podamos entender, la única función trigonométrica que sí existe, porque en las otras te decía, o sea, me sale 3/4 y esto no es correcto, ajá. O por ejemplo me sale 3/5 y esto tampoco existe dentro de las funciones trigonométricas. Entonces ahí tú te tienes que dar cuenta que prácticamente para encontrar la secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿no? Entonces aquí sería, bueno, ay, se me olvidó, secante, no es cierto, cosecante es igual a, a hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ajá, y eso es igual a la cosecante. Cosecante. Porque recuerda, por eso yo te decía que te aprendieras tres. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya de ahí como que vendría una parte y contrarios y tendrías que como que voltearlos, ¿no? Por ejemplo, del seno, una por decirlo así, una como que contradicción o su opuesto sería, por ejemplo, la secante, seno, secante. Y si el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, eh, perdón, su opuesto sería la cosecante, perdón, del seno es la cosecante como que su opuesto. Es que seno y coseno se parecen, ajá. Pero bueno, para que lo puedas identificar, al seno lo vas a relacionar con la cosecante. Si el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces la cosecante va a ser hipotenusa sobre el cateto opuesto. Para el coseno va a ser la secante. Y si en el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, para la secante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Ajá. Y si es la tangente, pues su contrario es la cotangente y va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto, porque en la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ajá, entonces sería nada más identificarlos bien. Ok, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Y bueno, como lo vimos también en la clase pasada, todo se refiere al bendito teorema de Pitágoras, ¿no? Vamos a hacer ahora un ejercicio un poco más complejo que intervenga lo que es el aspecto de un ángulo.
Un ángulo, un ángulo. Ok, vamos a cambiarle los valores. Ahora sí, ya vamos a desaparecer estos. Y lo vamos a dejar, por ejemplo, aquí de 2 centímetros. Centímetros. Aquí una X y que nuestro ángulo sea de 30 grados. Porque por lo general eso es lo que van a estar ubicándose los triángulos rectángulos. Pero no te confíes porque pueden estarlos variando, ¿no? Entonces dice, de acuerdo al siguiente triángulo rectángulo, qué bueno que dibujé ese triángulo. Si se sabe que el seno de 30 grados es igual a 0.5, el coseno es igual a 0.86 y la tangente obviamente de 30 grados, todo esto es igual a 0.57, o sea, en el examen con MIPEMS por lo general nos van a dar los valores de las funciones trigonométricas del ángulo porque no tenemos o no se nos permite sacar una tabla de funciones trigonométricas o en su defecto pues una calculadora, ¿no? Porque antes, déjenme decirles en lo que termino de anotar esto, un poco de historia. Antes, cuando no había como que ese plus o las personas no tenían tantos recursos como para comprarse una calculadora, incluso de esas del maizoro, diría uno de mis profes, que parecen de las sacadas del cereal, personas del maizoro, que son súper sencillas y que son muy buenas. Antes mucha gente no tenía como que esa posibilidad, ¿no? De comprar una calculadora. ¿Y qué hacían? Pues iban a la biblioteca, sobre todo los estudiantes, y sacaban las tablas de las funciones trigonométricas que a alguien ya les había hecho el grandísimo favor de hacerlo. Y sí, venían en libros. Por lo tanto, o sea, siéntete afortunado de que si tienes una calculadora, por más maizoro que sea, pues siéntete afortunado porque las generaciones, por ejemplo, en mi caso que serían mis abuelitos y en tu caso pues tal vez tus bisabuelitos, pues sí costaba mucho trabajo pues tener esos adelantos tecnológicos, pero debido a que pues ellos lo hicieron, entonces el examen con pues, dice, bueno, si hace unas 3 generaciones pudieron haberlo hecho, está bien, yo también les voy a dar como que la chancita de que también piensen, ¿no? Pero como vamos en contra del tiempo, entonces pues nos hacen el grandísimo favor de ponernos esos datos, ¿no? Pero bueno, al final podemos multiplicarlos. Bueno, entonces tenemos ese triángulo y nos dice que si se tienen todos esos datos, ¿no? Del seno, coseno y tangente de 30 grados, ¿cuál es el valor de la hipotenusa? Y te quedas así de qué, o sea, hay que encontrar el valor de x. Por lo tanto, se van a determinar los lados del triángulo de acuerdo al ángulo dado. Ajá. Cuando tú veas esta rayita como boquita de cocodrilo, se está significando que hay un ángulo. Ajá, ¿de quién? De C en este caso es igual a 30 grados, porque es el único ángulo. Bueno, también tenemos uno de 90 grados, pero tenemos que trabajar sobre el de 30, ¿no? Entonces, hay que identificar, ¿no? Que tenemos el cateto opuesto a 30 grados. Cateto opuesto, ¿cuánto vale? Pues vale 2 centímetros, ¿no? Y tenemos lo que es el valor de la hipotenusa, que cuánto vale, pues quién sabe, por eso tiene la X. Ajá, entonces hay que encontrar a X. Por lo tanto, se obtiene la función trigonométrica de 30 grados que relacione el cateto opuesto y la hipotenusa, y en este caso pues es el seno, ¿no? Siempre van a ser como que las más populares seno y coseno, ajá, para que lo tengas en mente, o sea, siempre más no van a ser siempre las que van a venir en el examen, pero sí son las más comunes. Entonces, de acuerdo a la siguiente, o sea, es como si tú pusieras en tu cuaderno datos, fórmula, sustitución y resultado. Ah, pues aquí tienes que buscar tú, de acuerdo a esto, de acuerdo bueno, al diseño del triángulo, cuál es la función trigonométrica que más se adapte. Tengo el ángulo, tengo un cateto opuesto al ángulo y tengo una hipotenusa, que no sé cuánto vale, pero sé que existe porque ahí está un valor incógnito. Ajá. Por lo tanto, al tener esa relación, deduzco que tengo el seno de 30 grados, que es igual, bueno, en este caso vamos a sustituir al 30 grados, pero podemos ponerle de teta, alfa, gamma, lo que tú quieras, ¿no? El chiste es que se llame el ángulo. Y esto es igual a que era igual el seno, muchachos. El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ajá. Entonces va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero mi hipotenusa en este caso vale X. Por lo tanto,
tengo que hacer un despeje. ¿Y qué voy a despejar? Pues a X. Entonces, en este caso que sería a la hipotenusa porque es mi valor de X. Si la hipotenusa está multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Pues dividiendo, ¿no? Y al hacer el ajuste de todo, me va a quedar X o hipotenusa, ajá, es igual a los 2 centímetros sobre el seno de 30 grados. Es que aquí tienes que aplicar mucho tus conocimientos de álgebra de cómo hacer los despejes. Entonces, hay que encontrarlo, ¿no? Si el seno de 30 grados, ¿cuánto vale? 0.5, entonces sería X entre 2 sobre 0.5. Ahora, cuando ustedes estén dividiendo esta parte de, o sea, un número entero entre una fracción o entre un número decimal, siempre, siempre, siempre va a salir un número mayor, ¿no? El resultado, porque a lo mejor nos vamos con la finta de, no, pues va a estar bien chiquito, ok. Si fuera el 0.5 sobre 2, sí, pero en este caso es como si tú estuvieras multiplicando o haciendo una regla del sándwich con un medio, ajá. Entonces multiplicas medios por medios, extremos por extremos y te queda a 4. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? En este caso, pues valdría 4 centímetros porque estamos hablando en términos de centímetros, por lo tanto, así sería la respuesta correcta. Ajá, vuelvo. ¿Cómo hacemos ese despeje? Lo vamos a aprender, ¿no? Que es prácticamente cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, esto es igual al seno, ¿no? Lo voy a poner ese para rápido, es seno. Seno del ángulo. Ajá, entonces, ¿qué le estorba a la hipotenusa para quedarse sola, ¿no? O en este caso, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, yo a veces, sí se los voy a ser bien honesta, cuando yo estaba pues de su edad, me costaba trabajo despejar la parte del denominador sobre un numerador. Entonces lo que hacía era, bueno, yo aprendí a primero despejar el denominador de este lado, o sea, si la hipotenusa está multiplicando, digo, dividiendo, ¿cómo va a pasar? Multiplicando, entonces me queda el seno del ángulo por la hipotenusa es igual al cateto opuesto. En el dado caso de que yo necesitara este despeje, pues ya lo tengo, ¿no? ¿Cómo encuentro los catetos? O en este caso el cateto opuesto, pues multiplicando la hipotenusa por el seno. Pero yo no quiero eso, yo quiero la hipotenusa. Entonces digo, si el seno está multiplicando con respecto a la hipotenusa, ¿cómo va a pasar del otro lado? Pues dividiendo, ¿no? Entonces la hipotenusa, que en este caso era X, va a ser igual al cateto opuesto sobre el seno. Ajá, sobre el seno. Y es prácticamente la misma fórmula que tenemos acá. Bien. Entonces, si te cuesta trabajo como a mí me costaba de niña, despeja mejor el denominador al numerador y ya después como que regrésalo. Digo, no son despejes tan complejos como para que te puedas tardar más de un minuto en hacerlos y prácticamente matas dos pájaros de un tiro porque haces la parte de los dos despejes. Bueno, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Voy a borrar todo esto porque necesito ese triángulo. Vamos a seguir. Y si te das cuenta, o sea, toda la parte de trigonometría son puros triángulos. Todo, todo. Ajá. O sea, no hay así como que, ay, como por ejemplo en geometría, ¿no? De que, pues tengo un cuadrado, tengo volumen, tengo que sacarle área, tengo que sacarle el área total o el perímetro total. No, aquí no es tanto eso, aquí es simplemente saber identificar las funciones trigonométricas y qué son los datos que me están presentando. Ajá. No quería borrar esa línea, pero bueno, la podemos hacer. Digo, tampoco es un crimen. Así sí. Y vamos a borrar, ay Dios, estos datos, ¿no? Bueno, espero que hasta aquí no haya ninguna duda, muchachos, porque todo es referente al teorema de Pitágoras. Y me vas a decir, ¿quién es Pitágoras? Pues fue un griego por ahí chistoso que se la pasaba hablando de triángulos y triángulos y triángulos. Ajá. Pero que sus aportaciones tuvieron mucha utilidad en nuestros días, ¿no? Uno de los ejercicios que también vamos a estar hablando es cómo calcular o cómo encontrar los valores de los catetos, ¿no? Porque si te das cuenta, estos ejercicios nos ayudan más que nada a encontrar la parte de los, ¿cómo se le llama? Pues sí, la parte de los ángulos
que realmente, te voy a ser bien honesta, la parte de trigonometría del curso Comipem se diferencia mucho, mucho, mucho de, por ejemplo, un examen de admisión de la universidad, porque en la parte de la universidad, o sea, te preguntan incluso la semejanza de los triángulos, o sea, tal vez aquí también te lo pueden preguntar, pero a modo teoría. En un examen de universidad te pueden poner a hacer, o sea, mil y un cosas de práctica. Entonces, bueno, valga la redundancia, prácticamente el examen Comipems para trigonometría solamente se trata de resolver las funciones trigonométricas con respecto a los ángulos que nos están brindando y obviamente el teorema de Pitágoras, ¿no? Y ya, basta de, ¿qué es eso de teorema de Pitágoras? No me acuerdo porque sí vi la clase, pero no me acuerdo, no lo identifico, ok. El teorema de Pitágoras dice que vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿no? Y que vamos a tener catetos, un cateto A y un cateto B, para encontrar a C, que en este caso C va a ser nuestra hipotenusa, ¿no? Entonces vamos a definirlo con la fórmula siguiente. Entonces es C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada, ajá, pero ¿qué dice? No, prácticamente el teorema. Voz seria, por favor. La hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Y así de, ¿qué? Pero sí, o sea, la suma del cuadrado de los catetos. Ahí está. O la suma de los catetos al cuadrado. Ajá, de hecho es mejor así. Pero da la casualidad que la hipotenusa, en este caso de nuestro triángulo, nuestra representación gráfica tiene que ser lineal. Por lo tanto, ajá, esto sería de la siguiente manera. Hay que despejarlo. El contrario de un cuadrado, bueno, de una potencia, pues es la raíz. Y la raíz va a tener el mismo grado que tiene la potencia. Por lo tanto, va a ser una raíz cuadrada. En el dado caso, digo, aquí no va a ser con trigonometría, pero es un ejemplo. Si fuera que dijera el teorema, ¿no? Que la hipotenusa va a ser igual a la suma de los catetos al cubo, entonces ahí tendríamos que despejar esa C que esté al cubo y cómo pasaría del otro lado, como una raíz cúbica. Ajá, eso es a lo que me refiero que lo despejaríamos y que obviamente el grado de la raíz se pone aquí. ¿Por qué en la raíz cuadrada no se pone? Porque no existen raíces lineales y la raíz con más bajo nivel o más el grado más bajo pues es al cuadrado y pasaría algo como cuando no le ponemos el 1 a las cosas, ¿no? En este caso, o sea, no podemos con el coeficiente 1 porque es como decir un pleonasmo, entonces una especie de pleonasmo. Entonces, si yo le pongo aquí el 2 es así como que, o sea, sí me estás diciendo las mismas cosas dos veces, entonces no es necesario. Por lo tanto, ya con esta representación gráfica yo ya deduzco que hay que es una raíz cuadrada. Eso parece 9. Perdonen ustedes. Más b cuadrado. Ajá. Eso es lo que nosotros tenemos que estar realizando. Y pues bueno, ¿cómo se resuelven estos? Pues igual, o sea, solamente hay que sustituir. Por ejemplo, si yo tuviera... Aquí no importa tanto dónde estén ubicados el cateto opuesto y el cateto adyacente, solamente que existan los catetos, ¿vale? No los vamos a referenciar con un ángulo porque el único ángulo que pudiésemos tener como información sería pues el ángulo recto que tenemos ahí. Entonces, vaya, hay que sustituirlo, ¿no? Pero es que le iba a poner aquí los valores numéricos. Voy a ponerle aquí un 5 y voy a ponerle aquí un 7. Entonces, no importa tanto y obviamente pues esta va a ser la hipotenusa. No importa tanto quién va a ser cateto opuesto y cateto adyacente porque aquí solamente necesito que exista un cateto A y un cateto B. Pero si, bueno, por lo general mucha gente, digo, yo no estoy de acuerdo, pero por lo general mucha gente ubica como a cateto A el de la altura y a cateto B el de la base. Pero bueno, no es que yo no esté de acuerdo o que no sea correcto, simplemente que para mí pues no es algo como que mucha referencia, pero bueno, si a ti te ayuda, adelante. Ajá. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente.
como nosotros necesitamos a la hipotenusa lineal, por eso despejamos y hacemos esta raíz. Y en este caso, pues hay que sustituir los valores. Que prácticamente primero, de acuerdo a las reglas del álgebra, debería de ir un paréntesis adentro de todo esto. Me dicen por qué. Porque es lo que yo le estoy sacando la raíz a esta suma y no nada más a un solo término. Entonces, ¿cuánto vale 5 al cuadrado? Pues quién sabe, ¿verdad? Tiene que estar al cuadrado. Más eh, b, yo iba a poner b y es 7. 7 al cuadrado. Ajá, tengo que hacerlo de esta manera. Entonces, hay que responder primero lo que está adentro de la raíz. Luego ustedes no les van a poner, por ejemplo, ahorita que yo ya me equivoqué, bueno, no es que me haya equivocado, quería ponerles un valor más cerrado, pero está bien, porque ahorita tendríamos que hacer uso de cómo responde la raíz y no me va a dar tiempo. Entonces, bueno, total, vamos a hacerlo y ya ahorita lo hacemos con la calculadora de la raíz y les voy a poner un ejemplo de lo que puede venir, ¿no? Entonces sería 5 al cuadrado, pues sería 25 más 49. Más 49. Y esto lo tengo que sumar, obviamente. ¿Cuánto es 25 más 49? Y hay que sacarle la raíz a esto. Entonces son 9 y 5 son 14. Llevo 1, 4 y 2 son 6. Y la que llevo 7. Ahí está. Hay que sacarle la raíz cuadrada de 34. Pero para evitar bueno, como no tenemos calculadora, tendríamos que buscar un número que se acerque, o bueno, que multiplicado por sí mismo me dé 74 o se acerque a 74. En este caso sería, si es 9 por 9, pues ya me pasé porque son 81. Si son 8 por 8 son 64. Entonces sería por ahí como que un 8.6, de un 8.4 a 8.6. Ajá, ya lo hago por método del tanteo, pero vamos a ocupar la vieja confiable para poder establecer, solamente para ejemplificar. Porque ya, bueno, hay una controversia en esto. Aquí yo ya podría identificar mi resultado, que muchas veces lo expresan así. Pero a Comipems le encanta pues ponerlo, o sea, reducirlo hasta su mínima expresión, o sea, quitarle la raíz. Pero para fines de no complicarnos tanto y de hacer esta clase más larga, vamos a definirlo ya con el resultado. Me tiene que darse 8.3, 8.6, algo así. Y bueno, vamos a ver, ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Son 74 y hay que sacarle la raíz, y sí, 8.6. ¿Ven? Ah, sí, de la práctica es el maestro. ¿Ves? Pura calidad aquí en los cursos de CETEC. Entonces 8.6 y nada más, fíjate, o sea, nada más me fui a método de tanteo. Si yo estuviera haciendo el examen con mi PEM, si me hubieran dado el resultado de, bueno, las diferentes opciones, yo por el método de tanteo ya lo hubiera hecho. Aquí, por ejemplo, a diferencia de los ejercicios que hace rato hicimos de los ángulos, aquí sí puedo yo estar definiendo, o sea, si me dan 4 incisos, que me dan 8.6, 8.7, 8.8 y 8.9, ¿cuál de los 4 era? Yo hubiese podido sacarle el cuadrado a cada uno de esos incisos, y el que más acercara a 74 es el que yo iba a escoger. Y me dirían ustedes, pero pues varían décimas. Pues o sea, por eso es muy importante la parte del redondeo, para que tú también puedas aplicar eso. O sea, no nada más les demos las clases para que, sí las quieres hacer, sino también las técnicas para que puedan hacer ese examen con un nivel de epicidad muy grande. Pero bueno, vamos a ver. Esto es la fórmula original, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos... ahora sí, ¿no? Porque si la vida te diera limones... no, ¿cómo dice una frase? Bueno, no sé, pero algo de los limones, ¿no? Haz limonada. Ajá. Para poder que luego nos digan, ¿no? Es que sí tengo la hipotenusa, pero me falta el valor de un cateto. Vamos a poner aquí 6. Es que cuando haces estos ejercicios en el Comipems del teorema de Pitágoras, no te van a poner valores tan grandes. De hecho, yo ya me estoy pasando con esos valores. Y a lo mejor te ponen valores o números algebraicos, no nada más así como que números aritméticos. O sea, que te pongan una X, que te pongan una Y, pero el procedimiento es lo mismo. Y que te digan, oye, no sé cuánto vale el cateto. Por eso, es lo que yo te decía, no importa tanto, pero a lo mejor si para ti
es importante identificar como A y B un cateto está bien. Ajá. En ese caso, de acuerdo a la lógica que muchos siguen, pues sería el cateto A. Entonces, necesito encontrarlo. Por lo tanto, tengo que hacer un despeje, que lo voy a poner de otro color, de magenta. A ver. Me falta el cateto A. Ajá. Entonces, ¿qué está para que A quede solito, que le esté estorbando la B? Y si está sumando, ¿cómo va a pasar? Restando. Por lo tanto, para encontrar el cateto A, va a ser igual a la hipotenusa menos el cateto B. Y obviamente también tendremos que dejarlo lineal porque es lo que nos piden y pues ya sería sustituir esta parte. Ajá. Así. ¡Ting! Y ya empezamos a sustituir, obviamente sería la raíz cuadrada de 7 por 7, bueno, 6 por 6 son 36. Ajá. Menos, y me vas a decir, pero eso me queda una raíz negativa. Te preocupes, o sea, eso es lo de menos. Sí, porque a lo mejor si lo haces en la calcu te va a dar syntax error, ¿no? Pero hay que saber interpretar los valores. No existen las raíces negativas, por lo tanto, si te llegase a dar una raíz negativa, sacas el número negativo en este caso, y ya, o sea, no pasa nada. Sacas, bueno, más bien número negativo, no, sacas el signo y expresas el valor numérico con, o sea, sacas la raíz, por ejemplo, de aquí que nos diera, ¿no? Un menos 7, menos 8, no sé, y ya, ¿vale? Bueno, entonces sería 6 por 6, 36, porque es la hipotenusa, y 7 por 7 son 49. Entonces hay que hacer la diferencia nada más, que sería 36 menos 49, son 10, 11, 12, ¿no? 13, perdón. Sería la raíz cuadrada de 13, pero pues nos está dando un menos 13 aquí prácticamente. Bueno, tenemos que sacar la raíz del menos 13 y nos va a dar a lo mejor, si utilizáramos calculadora nos va a dar syntax error. Si lo utilizamos en nuestro cerebro, pues también nos va a dar syntax error. Por lo general, cuando tú tienes esta expresión, lo puedes interpretar de la siguiente manera. Y es correcto, porque si tú le sacas la raíz a 13, que sería a un número multiplicado por sí mismo que me dé 13 o cercano a 13, sería 2 por 2, 4. No, cierto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy brincando la tablita. Si es 4 por 4 sería 16 y me paso. Tiene que ser 2, no es cierto, 3 por 3, 9. Entonces me va a dar como de a 3.4, 3.6 igual. Y ya tendríamos ahí lo que es esta parte de la raíz, ¿no? Y ya utilizando la calculadora nada más para encontrar, que estoy segura que es como 3.4, 3.6. Espero ahora sí darle, ¿no? Entonces sería 13, la raíz cuadrada de 13, que es, sí, 3.6. ¿Ven? Es que hago método de tanteo, de verdad. O sea, por eso les digo, tiene que ser entre 3.4 y 3.6, porque hago método de tanteo. En este caso expresaría menos 3.6 porque me está dando esa raíz negativa. Vale, entonces espero que desde ahí no haya ninguna duda, porque ahorita tendríamos que realizar el próximo despeje. Ok. Y bueno, muchachos, ya nada más para cerrar esta parte y ya no se vuelva tan repetitiva, tú tienes que saber qué es lo que necesitas identificar, ¿no? Si vamos a calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, prácticamente es la inclinación, necesitamos de la primera fórmula. Si vamos a calcular un cateto A o un cateto B, aplicaríamos las otras fórmulas que serían despejes. Ahora, como para álgebra, todo lo que vea como ecuación de segundo grado, siempre te va a decir, no, mejor yo la quiero manejar como primer grado. Por eso te digo, vuelvo y siempre lo voy a decir, que el álgebra es como la niña fresa. Ajá. Entonces la niña fresa nos dice, o sea, yo lo quiero lineal y lo tenemos que pasar a lineal. Bueno, vamos a hablar de la linealidad de las incógnitas, que dado el caso, si es hipotenusa, cateto A o cateto B, pues todas se tienen que hacer a modo raíz. Ajá. Pero un detalle, cuando tú necesites calcular el cateto,
Ajá, cuando tú necesites calcular el cateto, por lo general, pues vamos a tener estas ecuaciones, ¿no? Que van a ser negativas y que como en el ejercicio que nos salió anteriormente, que nos había dado, ¿no? Ahí que, ay, espérate, que nos salió ahí una raíz negativa, pero la puedes interpretar como lo vimos. Pero por lo general van a tratar de darte raíces que sean exactas y que al menos, pues sí, va a ser muy raro que pongan una raíz negativa, aunque sí se puede dar el caso, ¿vale? Yo sé que para Pitágoras él sí pudo visualizar de alguna manera con el experimento que vimos en la clase de la teoría de los cuadraditos, o sea que a cada cateto y a la hipotenusa tenía como que una extensión de un cuadrado. Él sí lo puede visualizar así, pero a modo algebraico siempre trata de hacer las cosas más fáciles. Por eso álgebra nos enseña a hacer despejes para que las cosas sean más fáciles de ejecutar, no para que sea más difícil. Solamente sigue sus reglas, ¿no? Entonces, si para Pitágoras el cuadrado de la suma de los catetos es igual a la hipotenusa, pues es lo mismo si nosotros lo interpretamos como la suma de los catetos al cuadrado, o más bien la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Pero si estamos hablando de encontrar catetos, pues hay que hacer los correspondientes despejes. Solo recuerda las reglas de la aritmética en este caso, ¿no? ¿Cuál es el contrario de cada quien? Y si está de un lado haciendo una operación, no el signo, sino la operación, siempre básate primero en las operaciones. Ajá. Del otro lado, ¿cómo va a pasar? Pues con la operación contraria, ¿vale? Bueno, muchachos, te felicito. Hasta aquí ha terminado nuestro curso. Espero que pases tu examen con mi PEMS, que te quedes al menos en las primeras 3 opciones. Recuerda que no nada más, este curso nos ayuda a sacar la mayor cantidad de aciertos posibles, pero que también interviene mucho tu promedio, ¿vale? No te levantes tarde, vea con tiempo a tu cita de examen, ¿vale? Y hagas lo que hagas, no te pongas nervioso. Yo sé que es difícil, pero haz ejercicios de relajación. Aquí te mostramos algunas técnicas donde pudiste ejecutar, ¿no? Ciertas habilidades, y si tienes alguna duda, recuerda que puedes repetir los videos y tomar notas. Ajá. También estamos abiertos a que busques otras fuentes para solamente reforzar la información que realmente tú ya tienes desde tu secundaria. Bueno, muchachos, me despido. De mi parte es todo y nos estamos viendo en próximos cursos. Recuerda que aquí en CETEC nosotros siempre te vamos a apoyar. Cuídate. Bye bye.